Buenas tardes, como todos los jueves nos encontramos en el programa La Voz de Nuestra Gente del representante José Alberto Tejada. Él siempre le da la voz a la gente, lo ha hecho como periodista y ahorita lo hace desde este programa, pero hoy quisimos que él tenga la voz y quisimos también hablar un poco de lo que es él. Yo quiero centrarme no en preguntas tan políticas, sino en preguntas a un ser humano, porque lo que es un ser humano y lo que ha sido su recorrido por la vida nos dice quién es el político. José Alberto Tejada nace en Tuluá, luego vive en Buga y a los 8 años llega a la ciudad de Cali. José Alberto es el mayor de sus hermanos, es hijo de Cornelio y Clelia, es el mayor de la familia, de los hermanos. Estudia contaduría pública en la Universidad San Buenaventura, es de la primera corte que sale de la universidad, es padre y además fue periodista por muchos años, empresario, ahora es conocido y fue muy conocido por el Cucho del Canal 2, como le decían los jóvenes. José Alberto, yo quiero empezar diciéndole que usted es un señor que no cae bien desde el principio, hablándolo personalmente, es un poco cascarrabias y a primera vista usted no cae bien. Y uno dice, ¿por qué José Alberto Tejada en estos momentos y durante el paro logró tener tanta acogida con los jóvenes? ¿Por qué se da esa relación de usted ser un poco la voz de los jóvenes cuando hay unas diferencias generacionales tan grandes y a veces en primera instancia uno lo puede juzgar mal? Gracias, Laura y David. Mire, a usted le faltó decir en su presentación que yo fui formado por los padres salesianos en Cali. Daniel Guilar, sí. Y que además me quería hacer cura. Y lo digo sin ningún tipo de titubeo. Me siento más un cura laico que un político en ejercicio. Toda mi vida he trabajado con juventud, desde el Colegio Salesiano. Y he trabajado con juventud porque, aunque soy un hombre ya mayor, y como usted viendo dice, cascarrabias, indio, a mucho honor, la gente que me conoce, la gente cuando apenas me ve, puede llevarse una imagen, como usted lo dice, pero la gente que me conoce, que me trata, que trabaja conmigo, que comparte conmigo, aprende a identificar ciertas facetas de mi carácter y de mi personalidad, en las cuales creo que soy un hombre que tiene una mentalidad abierta, un espíritu joven y sobre todo yo creo en los sueños. Y yo creo que el ser humano cuando es joven está en la plenitud de los sueños. Por eso para mí la juventud es el verdadero crisol de la humanidad. En la juventud se cometen muchos errores, pero en la juventud es donde se transforma el futuro, porque allí es donde se ponen las anclas de ese futuro que va a ser el presente de los adultos próximos. Creo que la muchachada, como la llamo yo, no es tonta. Así como yo fui muchacho y yo tenía curas cascarrabias que me enseñaban y que nos regañaban y que nos ponían ejercicios y que nos llevaban a convivencias y que uno decía, qué cura tan latoso, que este tipo era que no tiene nada más que hacer sino jorobar la vida. Son los que más recuerdo hoy. De ellos es que yo aprendí, de ellos asimilé la formación cultural que tengo, la estructura de valores de mi vida, la tengo de allí, de su ejemplo. Y yo espero ser eso para la juventud, simplemente un motivador, un inspirador y en lo que pueda un ejemplo. Y los muchachos no se equivocan. Pueda que al principio digan, este man es como jodido, pero ya dije, te van reconociendo y saben que uno no está por engañarlos. A mí no me interesa engañar a nadie. Y nadie puede decir que este señor cascarrabias y este señor que a veces es señalado como de muy mal genio y a veces medio impotable,
Nadie puede decir que yo soy un tipo manipulador y manoseador. Detesto la manipulación y el manoseo. Y los muchachos necesitan es eso, que no los manipulemos, que no los manoseemos, que les abramos la cancha. Eso les decía yo en Estallido. Cojan la cancha, salgan a jugar ustedes, pero no solo a protestar. Salgan a protestar y salgan a propuestar, porque el que solo protesta es un quejoso, un agitador. El que protesta y propuesta, valga la deformación del verbo proponer, ese es un crisol de dirigente, porque es capaz de ver el problema y de mirar la alternativa. Bueno, David, bienvenido. Gracias. Representante, bueno, ya entrados en materia, acá conversando sobre usted y su papel ahora en el Congreso de la República, y ya que mencionaba que pues se siente más como un cura laico que un político, y teniendo en cuenta también pues que yo también lo conocí a partir del estallido social. Yo vine a tener referencia de usted como periodista a partir del estallido social y pues digamos de esa especie de proyección que hubo a través de ese cubrimiento tan fuerte y aguerrido, ¿sí? Sin embargo, pues me surge entonces ahora la curiosidad, ¿por qué o cómo termina entonces en el Congreso, en la política? ¿Cómo se ve usted ahí? Esa pregunta yo también me la he hecho muchas veces. A veces estoy en plenaria del Congreso, se lo digo a usted, y yo mismo me pregunto, bueno, ¿y yo a qué hora llegué aquí? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Porque es que yo he sido toda mi vida educador, líder social, periodista, empresario, pero yo soy un ejecutivo. O sea, yo estoy enseñado a hacer cosas, yo estoy enseñado a resultados. Entonces, yo nunca me había visto, de hecho, yo fui dirigente sindical en los años 70 del siglo pasado y me echaron y estuve detenido. En una época fuerte, ¿no? Muy fuerte, a mí me tocó el primer paro cívico nacional, el de septiembre del 77. Me tocó el segundo paro cívico nacional 10 años después, en el 87. Estuve muy cercano a la iglesia popular, a la opción preferencial por los pobres, a la teología de la liberación. Toda mi vida ha estado marcada por mi cercanía con la iglesia, en este caso la iglesia católica, pero la iglesia comprometida. He trabajado con sacerdotes de los que he aprendido mucho, como el padre Daniel Aguilar, fundador de la ONG Corporación SECAN Daniel Aguilar, que yo terminé dirigiendo 40 años, después de que el ejército lo baleó y lo mató. Pero cuando yo me lancé al estallido social, se lo puedo asegurar, yo lo hice por lo que dije hace un rato, porque eran los muchachos, era la muchachada, y yo me di cuenta en 24 horas que los iban a tallar y que los iban a desprestigiar y a matar y a intimidar, porque los trataron desde el primer día. La gran prensa que dijo: terroristas, guerrilleros, bandidos, criminales. Y yo dije, pero ¿cómo así? Yo me encontraba en las calles de Cali muchachos encapuchados que se levantaban la capucha y me decían: director, ¿cómo está? Es alumnos míos de SECAN, que se quitaban, levantaban la capucha y me saludaban para que yo les reconociera. Pero también vi muchos muchachos desescolarizados, muchachos desempleados, muchachos escolarizados en bachillerato, muchachos escolarizados en universidad, muchachos profesionales, muchachos y muchachas emprendedores, muchachos y muchachas artistas, ambientalistas. Es decir, eso era lo que yo viví en el estallido, y lo dije muchas veces, y en alguna reseña que escribí para un documento de un fotoreportero de Roldanillo, creo, yo decía, después del paro cívico del 77 y de lo que vivimos nosotros en esa década del 70, que comenzó en el 71, yo en el 71 todavía estaba muy niño, y que fue lo de la Universidad del Valle, cuando sacaron a Alfonso Campo Londoño, los estudiantes de esa época
de la Universidad del Valle, después en el 73 con Salvador Allende, que ocurrió pues lo de Salvador, yo era un muchachito todavía de 16 años, ahí comenzó mi despertar, pero después de eso que vivimos nosotros, este fue el estallido, el gran estallido, que en mis 66 años de vida yo pude participar, y yo vi un avivamiento del espíritu comunitario como jamás lo había visto. Yo vi señores y señoras haciendo comida en las ollas comunitarias y le decía, venga, ¿y usted está haciendo comida porque tiene su nieto, su hijo ahí? Y me dijo, no, es que todos son nietos míos. ¿No ve que esos muchachos están peleando lo que yo no fui capaz de pelear? Están peleando porque yo tenga un techo digno, porque yo tenga una ancianidad digna, porque yo tenga salud, porque yo le pueda dar educación a mis nietos también, porque no tengamos hambre. Y eso, ver unos gentes que eran siempre vecinos, veía a los motorratones y les decía, vení, vos estás haciendo tu agosto, pues, estás ganando platica. No, yo soy primera línea. Lo que pasa es que me da miedo irme allá, que me den bala y que me tiren cosas, pero mi primera línea es que yo les hago mandados. Yo voy, recojo el recibo de plátano, el bultico de papa, traigo el café, traigo todo. Esa era la manera de ser primeras líneas. Y después me encontraba con todas esas brigadas de salud, muchachos y muchachas no solo de universidades, de estos centros de enfermería, de terapia ocupacional. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Ayudando. Es que estamos todos peleando por lo mismo. Todos comprometidos. Todos. Y era una cosa donde tú sentías realmente que había un espíritu, a ver, perdón espíritu que lo diga, un espíritu eclesial, un espíritu de unidad, de comunidad viviente. Por ello yo digo que era comunidad viva. Y eso me animó. José Alberto, usted habla del paro, usted expuso su vida, y habla de las mujeres que cocinaban, y esa generación también es su madre, ¿sí? La señora Clelia. ¿Usted qué guarda de su madre y de su padre, el señor Cornelio, y cómo vivió su mamá ese momento? Porque usted puede tener los años que tenga, y los puede tener 100, y su mamá está viva, se va a seguir preocupando por usted. ¿Cómo fue esos momentos que vivió su mamá, y qué hay de su mamá y su padre en usted? Mi padre trabajó en Bavaria 43 años y fue dirigente sindical en Bavaria. Yo lo acompañaba en los paros que se hicieron en Bavaria. Me acuerdo mucho de un paro. Yo estaba en el colegio y mi padre allá en las carpas trasnochando y también yendo a visitar las otras factorías cercanas. De él aprendí. También mi papá era un hombre que, irónicamente, también iba mucho con los muchachos de Bavaria. O sea, él era un señor y los jóvenes trabajadores de Bavaria buscaban al viejo. Mi papá era entrenador de fútbol. Yo nunca lo vi jugar fútbol a mi papá, se lo digo de la verdad, para ser honrado. Pero mi papá era el director técnico de ellos y le copiaban. Le copiaban. Entonces algo sabría el viejo de eso y los muchachos. Esa sintonía con la juventud. Y mi mamá pues sufría que porque él allá, que con los sindicatos, que no sé qué, todas esas vainas. Cuando yo estaba en la dirigencia sindical, mi papá era mi gran confidente porque yo a mi mamá sí le ocultaba todo. A mí me detuvieron 5 veces, yo estuve en una... ¿Y ella lo supo o nunca lo supo? No, ella no lo sabía, ella lo supo Le estamos después. contando. Le estamos contando Sí, en este momento. La última vez que casi me llevan para allá, para las caballerizas de Usaquén, con otros compañeros que nos detuvieron, eso fue muy tenso. El único que sabía era mi papá, pero él siempre me apoyó, me decía, sea prudente. Ahora, mi madre cuando ya me vio allá metido, decía, mi hijo, ¿usted se enloqueció o qué? Y yo decía, no mamá, es que yo estoy viviendo la segunda juventud, esto para mí es un privilegio, que yo un hombre ya a esta edad y esté aquí viviendo la segunda revolución de los comuneros. Es que lo que Colombia no lo sabe. La juventud colombiana no sabe que en el 28 de abril del 2021 explotó la segunda revolución de los comuneros. Y para quienes no tienen claro, en 1780
30 años, 30 y pico de años antes de la llamada independencia de Colombia, unos comuneros por allá en el Socorro, en Santander, que no eran más que campesinos, artesanos, bodegueros, tenderos, se rebelaron. No, aquí nada, ni iglesia, ni patronales, ni terratenientes, ni sindicatos, bueno, no existían sindicatos, en todo caso los establecimientos de la época. No, ustedes no nos representan. Y ellos lo que pasa es que, claro, los entramparon, se demoraron un año, entramparon a José Antonio Galán y a todos los que lo acompañaban, y al año los mataron, los fusilaron a la mayoría. José Alberto. Aquí se demoraron menos de 2 meses y mataron casi 100 muchachos y desaparecieron un poco. José Alberto, usted hace esta comparación y yo me pregunto, claro, hubo primeras líneas y se puede decir que los muchachos salieron, pero ¿hubo un proyecto político a través de esto? Porque han pasado casi 2 años del paro y uno ve en Cali el monumento a la resistencia y uno dice, claro, es un símbolo. Sin embargo, si uno se pone a ver, pues no hay un proyecto político desde los jóvenes. Hay jóvenes que están haciendo cosas aparte, pero no hay como una unión. Es mi percepción. Sí, pero es que esa es la historia. La historia siempre ha sido así. La historia no nace montando estructuras políticas primero. La historia no nace montando guiones políticos. La historia nace como nació el 28 de abril. El gran sindicalismo colombiano llamó a un paro nacional. Un paro nacional que los sindicatos, y a mí me da pena, yo fui sindicalista y lo digo con toda autoridad. Sindicatos que vienen a hacer un paro de 3 horas. Eso es una grosería, una vulgaridad. Llaman a una movilización nacional, sacan unas tarimas y unos bafles que son como de 10 metros de altura, suenan a 10 cuadras de distancia y son 3 horas y todo el mundo para su casa. ¿Eso qué es? Eso es una pantomima. ¿Qué fue lo que hizo la muchachada? No, ustedes con su fiesta hagan en otra parte, nosotros nos vamos a quedar aquí en el terreno, aquí donde hemos sido los nadie, donde hasta el día anterior del 28 de abril, la muchachada eran esos marihuaneritos que se paraban en la esquina, los muchachos que andaban para arriba y para abajo y que la mamá y el papá y los tíos y los abuelos les tenían miedo, vea, ese es un vago. Y al otro día eran los héroes. Al otro día del 28 eran los héroes porque se han plantado. Y dijeron, no, nosotros no vamos a levantar de aquí, nosotros no nos levantamos hasta que no levanten la reforma tributaria, hasta que no nos digan que aquí en Colombia va a haber oportunidades para nosotros. Nosotros somos la generación de las últimas 2 oleadas de desplazados de Colombia, la de los años 90 y de los años 2000. Y hemos sido revictimizados con nuestras familias. Nos sacaron de donde vivíamos más o menos por la desgracia que hemos tenido y llegamos aquí a las goteras de las ciudades a que nos vuelvan a arrinconar. No queremos más eso. Me va a decir alguien que vea el programa y que me escuche, que me lo han dicho en muchas partes, pero es que usted no defiende y no bandidos. Yo puedo asegurar, y lo digo, yo soy un hombre de fe, lo digo ante el Dios en el que creo, lo digo ante mis hijos, lo digo ante la gente que me conoce, ante este país adolorido, que si hubo muchachos y muchachas que se salieron del molde e hicieron alguna cosa estrafalaria, no fueron el 2%, el 3%. Pero la inmensa mayoría, a mí me tocó ver muchachos y muchachas enfrentarse a los que querían cobrarles peaje a la gente, a los que querían robarlos, a los que querían intimidarlos, atracarlos. Los que pescaban en Río Revuelto. Los que pescaban en Río Revuelto, pero la inmensa mayoría eran muchachos y muchachas que, por Dios, están ya compartiendo un sueño que explosionó. Entonces explosionan los sueños y solo después de que explosionen, Laura, es que le vas dando camino con el tiempo de maduración a proyectos políticos. No es al contrario. Bueno, yo voy a volver un poco al cauce de su trabajo político ahorita como congresista. Entiendo más o menos, leyendo sobre usted, por qué está en la Comisión Tercera, que es la encargada de Hacienda y Crédito Público, y también en la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, que así es como se llama, en el Congreso. Sin embargo, a la gente que no lo conoce,
que no sabe bien de su trayectoria, de su formación, por qué el representante José Alberto Tejada está en esas comisiones y cuáles son los intereses de usted como representante ahí. Fíjese que le agradezco esa pregunta, muy importante, porque yo escogí en la Comisión Constitucional una comisión muy técnica, la tercera. La escogí primero por mi formación, yo soy contador público y yo soy economista social, yo tengo una maestría en economía social y una maestría en economía internacional. Entonces para mí es importante y muy sensible el tema económico porque he entendido que, hombre, vos puedes querés viajar a la luna, pero si vos no tenés los recursos para hacer la nave y para tener el combustible, pues viaja a la luna en sueños. La economía nos enseña que hay que tener una hacienda. Hacienda es tener recursos para que esos recursos se puedan administrar y se les dé un fin, un uso, una utilidad objetiva. Y por eso yo creo que Colombia es un país que le ha faltado, bueno, ha tenido desde el punto de vista de la ortodoxia de los analistas financieros y económicos un muy buen manejo macroeconómico, porque eso es cierto, o sea, Colombia es un país que nunca ha dejado de pagar la deuda externa, es un país que nunca ha roto su regla fiscal. La regla fiscal es algo así como que si, por ejemplo, en su casa usted necesita 5 millones de pesos para vivir, eso es lo que le vale a usted vivir, comida, estudio, todo, y entre usted, su mujer y un hijo se ganan 4.500.000. Los tres hacen un acuerdo. Nunca nos vamos a sobregirar de esos 500.000 que nos hacen falta. Vamos todo el tiempo a tratar de reducir gastos para que no se nos vaya a quebrantar esa regla fiscal. La regla fiscal es no podemos endeudarnos en lo que sabemos que no vamos a conseguir mañana. Y Colombia ha sido muy juiciosa en ese manejo, ha sido muy técnica. Pero en lo que no ha sido juiciosa es en cómo se reparte la plática adentro. Entonces esa plática que está adentro es como que ella se gana 2 millones, yo me gano 2 y vos te ganas 500. Pero yo de los 2 millones, cada 8 días me tomo mis tragos, me voy con mis amigos y me voy de parranda y entonces a la casa termino aportando apenas 800.000. Ella se saca 200.000 pesitos para comprarse algo que necesita y le mete 1.800.000. Y usted saca 100.000 pesitos de lo que gana y pone 400. Yo soy el zángano, ¿sí? Entonces en la sociedad también hay zánganos. ¿Quiénes son los zánganos? Los que la comen toda para ellos y impiden que podamos tener mejor redistribución. ¿Quiénes son los zánganos? Pues el capital financiero, el capital especulativo, los capturadores de rentas públicas. No son los empresarios comunes y corrientes. Por eso me interesó mucho entrar a la Comisión Tercera. De hecho, ahora mismo, yo viajo la otra semana porque vamos a discutir en última semana el presupuesto del próximo año. El presupuesto de este año son 420 billones de pesos, el de este año. Y para el próximo año estamos hablando de 510, 500 y tantos billones de pesos. ¿Qué hay que hacer? Ajustar el papel de nosotros. Yo, por ejemplo, peleo porque al Valle me le den más plata. No porque sea mío, sino porque ese es mi papel, para eso represento. Entonces le pido al ministro de Hacienda, venga ministro, pero ¿cómo es que usted le va a poner al Valle de Cauca apenas esta platica para, por ejemplo, para vías terciarias? Necesitamos que abra una partida mucho más grande, reacomodemos cifras. O venga que necesitamos más plata para recuperar el río Cauca, o necesitamos más plata para vías principales, o necesitamos más plata para construir universidades, bueno, tantas cosas que hay, o para hospitales. Ese es el papel de nosotros, mirando fuentes y usos, porque aquí a veces la gente cree que ser político es decir, yo te voy a dar un subsidio, ojo con eso. Cuando un político a usted le dice, tranquilo que yo te voy a regalar tal cosa, primero el político no regala nada porque la plata no es de nosotros. Y segundo, en economía nunca hay desayuno gratis, nunca. Así usted no inviten a un desayuno que usted no pagó, alguien lo pagó. Alguien pagó ese desayuno.
Entonces pueda que usted no lo pague hoy, pero mañana, el ejemplo, lo que está pasando con la energía hoy. El costo de energía en Colombia se va a elevar o se está elevando porque en el gobierno anterior se tomó la decisión a propósito del COVID-19 de decirle a las generadoras de energía y a las comercializadoras que le dejaran de cobrar a los hogares, por ejemplo, un 20% de la tarifa mensual. Pero era una especie como de, le voy a dejar ahí la deuda. Hoy se deben 5 billones de esa deuda y las comercializadoras están presionando al gobierno para que le cobren a los hogares. Si a un hogar que paga 300.000 pesos hoy de servicios públicos le toca comenzar a pagar 20% más, le toca pagar 60.000 pesos más. Entonces mire usted, no hay almuerzo gratis, no hay energía gratis. En algún momento estalla la bola de nieve. Por eso entré allí. Yo estuve en el plan de desarrollo, yo fui coordinador ponente con otros colegas y, por ejemplo, lo digo con mucha satisfacción, yo me di la pela por el programa Jóvenes en Paz. Eso fue una pelea de Padre y Señor nuestro en la comisión, porque cuando yo defendí eso en acuerdo con la alta consejera de la Juventud, con Gabriela Pozo, que hicimos un acuerdo para que yo la defendiera, se asaltaron todos los conservadores del partido de la U, Centro Democrático, Cambio de Régimen, me dijeron, usted está defendiendo bandidos, usted lo que va es a darle 1 millón de pesos a 100.000 bandidos, y me tocó ponerme a explicar y hacer acuerdos con uno y con el otro hasta que logramos sacarlo. Por eso ese programa para mí es muy importante y no se puede permitir que se distorsione. Y en derechos humanos, porque es que mire, hoy tenemos jóvenes capturados que van saliendo poco a poco, y los 100 que mataron, y sus familias, y los más de 300 que son cifras que nadie confirma, desaparecidos, ¿qué? Y los desarraigados, y los lisiados. A esa gente hay que defenderla, y eso se defiende en derechos humanos. José Alberto, ahora que usted menciona Jóvenes por la Paz, el gobierno nacional en cabeza del alto comisionado Danilo Rueda está llevando un proceso de paz en Buenaventura con los chotas y los espartanos. Uno ve videos de los chotas y los espartanos y resulta que son muchachos de 14 desde los 14 años allí en estas bandas criminales. ¿Usted cree en estos procesos de paz? Yo creo en los procesos de paz si se mete más gente al baile. ¿Qué quiero decir? Ahora mismo yo estoy reuniéndome con alguna periodicidad con algunos empresarios grandes del Valle del Cauca. Y mi propuesta a ellos es que a Buenaventura hay que llevar más fundaciones, concursitos de 1 mes, de 3 meses, para enseñarles a hacer galletas, para enseñarles a hacer suelitas, para enseñarles a hacer vestiditos de niños. No. Les estoy diciendo, si queremos recuperar un clima de paz en Buenaventura, necesitamos que vuelva la gran industria a Buenaventura, la gran industria. Voy a decir con nombre propio, don Pedro Carvajal, el presidente de Carvajal S.A., un señor a quien conozco, que me ha copiado. Creo que la próxima semana lo voy a sentar con el ministro de Hacienda y con el ministro de Comercio e Industria, porque ya me prometieron la cita para él. Él va a ir acompañado de unos 2 o 3 grandes empresarios del Valle. ¿A qué van a ir? A decirle al gobierno nacional, nosotros no necesitamos plata del gobierno, necesitamos 2 cosas. Una, que nos respalden, que den el guiño de que quieren que nosotros vamos a montar industria en Buenaventura. Y 2, que nos den seguridad jurídica porque vamos a traer inversionistas extranjeros. ¿Qué propongo yo? Les digo, vaya, monten una empresa maderera, una empresa astillera, una empresa pesquera, una empresa agroindustrial, una empresa turística, pero no una empresita de 10, una empresa de 500 trabajadores. Para lo que hay potencial. Claro, por Dios. Nosotros no tenemos industria pesquera. En un puerto, ¿no? En el principal puerto. Y todo el atún y todo el pescado se lo llevan para Ecuador y lo pescan ahí a pie de Buenaventura, por Dios. ¿Por qué nosotros no tenemos? ¿Cómo? Miren, Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo, es un país que no tiene costa sobre ningún mar, ni siquiera sobre un lago, y es el país
con los mayores astilleros del mundo. ¿Cómo me explica eso? ¿Cómo me explica que un país absolutamente continental haga los barcos, los yates, las lanchas en las que se mueve la economía mundial, y un país como Colombia, que tiene 2 mares, no haya sido capaz de tener un astillero de calidad, de potencia mundial? Eso es falta de vocación, es falta no solo de voluntad, sino de visión política, de visión estratégica. Bueno, estos empresarios quieren hacer las cosas. Estamos hablando con ellos. Yo creo que si queremos ir hablando de los chotas y los espartanos y queremos hacer política con eso, sí, sigamos diciéndolo, vamos a juntar, desen un besito, desen la mano, abracémonos con una pañoleta blanca, y eso no sirve para nada. Eso sirve si llevamos empresas allá. Y yo quiero de una vez dejar claro, yo creo que la democracia política tiene 2 patas, la democracia social y la democracia empresarial. Sin esas 2 no hay democracia política. Ya que hablamos de las empresas y usted como conocedor, en Colombia las empresas pagan muchos impuestos o pagan pocos impuestos, o está bien como está. Las empresas micros, pequeñas y medianas pagamos impuestos altos, en la media, digámoslo así. Por ejemplo, en el presupuesto de este año, cuando se discutió, algunos congresistas intentamos pedirle al gobierno que diferenciara los impuestos, que a una empresa pequeña de hasta 100 trabajadores, por ejemplo, no se le cobraba el 35% de impuesto de renta, sino por ejemplo el 30, el 28%. El gobierno nos dijo no porque eso discrimina, entonces las grandes empresas se fraccionan y nos hacen trampa. Mejor vamos a buscarles que le bajen las tasas de interés y las energías. Llevamos un año y ni han bajado intereses ni han bajado energía. Estamos en el peor de los mundos, la micro, pequeña y mediana empresa están en el peor de los mundos. Pero los que sí no pagan impuestos, nominalmente pagan mucho, pero por vía de los descuentos y las devoluciones y de las exenciones, etcétera, terminan pagando muy poco. Por ejemplo, los bancos. Sí, los bancos tienen una tasa efectiva del 35%, pero vaya, mire cuánto les descuentan y les quitan en una cantidad de desarrollos tecnológicos, encajes y no sé cuántas cosas, que es una manera de ellos que hace con unas reservas técnicas monetarias que las siguen utilizando para hacer más plata, y el gobierno no la puede utilizar. O las empresas mineroenergéticas. Ahora tenemos el peligro de que la Corte Constitucional nos tumbe el artículo donde a los empresas mineroenergéticas haya que devolverles las regalías. Y yo digo, ¿por qué? La regalía, si yo quiero montar una panadería, yo quiero montar, aquí al frente hay una panadería, yo me voy donde el señor y le digo, yo quiero montar una panadería con el modelo suyo, ¿el que me vende? Una franquicia. Claro. Entonces yo le pago a él la franquicia vale 50 millones, digamos. Eso es la regalía que debe pagarle la mineroenergética al país. Pero la franquicia yo no le voy a poder decir al gobierno, descuéntemela porque yo se la pagué a él. No. Entonces, ¿por qué a la mineroenergética le tiene que decir al gobierno, descuénteme lo que yo mismo le pagué a usted porque es que es un costo para mí? No, es el costo de entrar al negocio. Claro. José Alberto, usted ahorita mencionaba, y quiero volver a mi introducción, a lo que hice cuando estábamos iniciando el programa. Usted habla de los chotas y los espartanos, y habla de los empresarios, y lo dice con nombres claros, sin ambajes, y a veces a la gente no le cae bien, ¿no?, que le digan zángano, como las palabras. Sin embargo, ayer, y quiero contarlo, tuvimos la oportunidad de estar en Potrero Grande. Una maestra, creo que este país está forjado por esos maestros a los que tanto le debemos, nos contaba su experiencia y usted se conmovió bastante, diría yo jamás lo había visto así. ¿A usted qué lo conmueve? ¿Qué lo conmueve este país? ¿Cómo vivió tantas muertes que hubo en el paro? Mire, creo que fue Bertrand Russell el que decía, a mí me motivan o me conmueven 3 factores: el amor,
la posibilidad de hacer algo, cumplir los sueños y el sufrimiento de la humanidad. Él decía eso, Bertrand Russell. ¿Y a usted? Yo creo que yo no sé por qué nosotros los seres humanos somos tan estúpidos, siendo tan inteligentes, somos tan estúpidos y cavamos tanto sufrimiento innecesario. Esa maestra a la que se refiere Laura, una mujer desplazada, que en lugar de sentarse a llorar y a pedir limosna, se ha dedicado a cuidar sus hijos, que no se le vayan a descarriar, a cuidar los hijos de otros, seguramente a sacarse el bocado de comida de su boca para dárselo a alguien que tiene hambre, a enseñarles a patinar a muchos muchachos y muchachas de allá, de esa zona. ¿Cómo no mirar en ella el ejemplo de eso que es cómo aminoramos el sufrimiento de la humanidad? Es que la humanidad el sufrimiento de la humanidad no se aminora con discursos, se aminora con hechos. Lo que decía Bertrand Russell, hay que soñar para hacer. Sufrir por el sufrimiento de la humanidad no es ponernos a llorar. Sufrir por el sufrimiento de la humanidad es, y bueno, ¿y qué hacemos frente a él? Yo, ¿qué estoy haciendo? A mí se me acusan a algunas personas que me conocen, me dicen, pues que usted casi no sale, nosotros no sabemos de usted qué es lo que se la pasa haciendo allá en Bogotá. Yo digo, estoy haciendo mucho, pero yo no soy de estar todo, pues que bostezo y saco un video, me río y saco otro, saludo a un funcionario y saco otro. No, porque yo no soy ni cantante popular, ni artista popular, ni vedette, nada. Yo soy un señor, un compatriota colombiano ya mayor, soy un tipo serio y yo estoy haciendo cosas y yo sueño con dejarle al Valle del Cauca unas cuantas ejecutorias. Trabajo con un mapa, con metas, con acciones, con estrategias. Tengo un equipo, solo en el Valle del Cauca tengo un equipo de 18 personas hoy, trabajando para ayudarme a mí y a los diversos municipios a que hagamos cosas. ¿Qué sueño yo? Dejar un talento humano, unos 500 gestores del cambio, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que sean ese talento capaz de impulsar sus comunidades, dejar ojalá 1000 jóvenes vinculados al sistema educativo, unos en primaria, otros en secundaria, otros en universidad, otros en tecnológicos, formándose. Es que para mí la educación, la alimentación y la salud son 3 problemas de seguridad nacional, no son un problema de gasto social. Un país en el siglo XXI que no invierta en alimentar su gente, en educar su gente y en cuidarle la salud a su gente, es un país que se está haciendo el harakiri, es un país que se está entregando a las fauces del siglo XXI. Eso es seguridad nacional estratégica. No basta con cuidar los mares y los páramos. No, hay que cuidar la gente, hay que cuidar los territorios. Pero para eso yo necesito que un David sea un ingeniero forestal que cuide los páramos, que Laura sea una médica que cuide a los pacientes, que Diego sea un profesional en ingeniería terrestre que cuide la movilidad. Y así, si hacemos eso, el país va a ganar en seguridad estratégica. Vale, correcto. Bueno, me voy a salir un poquito del carril por el que íbamos en este momento y como periodista, usted sabe la frase de Kapuscinski sobre que los cínicos no sirven para este oficio. Y pues a propósito de estar en el Congreso, puede sonar incómodo preguntarlo así, pero hay muchos cínicos en el Congreso ahora que usted está ahí desde adentro, mirando, dándose cuenta. Mire, esa es una muy interesante pregunta. Cuando yo ejercía solo como periodista, yo era muy crítico de los congresistas, muy crítico. Yo decía, estos zánganos, ¿qué la pasan haciendo? Y yo tengo que decir, gústele a quien le guste escuchar lo que yo voy a decir.
En el Congreso pueden haber congresistas ladrones, pueden, a mí no me consta, yo no puedo acusar a ninguno. Pueden haber congresistas corrompidos hasta los pétalos, pueden haber congresistas criminales, todo eso puede ocurrir. El que tenga las pruebas que vaya a la fiscalía, yo no las tengo. Pero yo me he encontrado con congresistas muy serios, y no solo de un partido, de todos los partidos, incluyendo del Centro Democrático. Gentes que uno ve que estudian la problemática que tienen entre manos, que cuando toman la palabra, uno sabe si están diciendo babosadas o si están hablando con argumentos, si tienen acervo para lo que están planteando. Por ejemplo, en la Comisión Tercera, yo vivo admirado del nivel de discusión. Hacemos unos debates muy, pero muy interesantes, porque el que pide la palabra, uno dice, hola, esta gente, ¿sí? Que detrás de esa sapiencia hayan otros intereses. Mi papel no es ir allá, yo no soy fiscal para irme, ni policía judicial, eso que lo hagan otras instancias. Así que también se dice, no, pues que los congresistas no están sino 3 días, van 3 días y los demás se van a rascarse la barriga en las costas o en sus casas. Tampoco es cierto, porque, por ejemplo, yo mismo, yo a veces me quedo toda la semana en Bogotá haciendo citas, gestionando. ¿Para quién? Para el Valle. Porque yo no aprovecho los días que tengo, entre comillas, sin plenaria y sin comisión. ¿Cómo hago para irme a sentar? Por ejemplo, la ministra de Vivienda, ya le he traído 2 veces al Valle del Cauca. Ayer fue la última. Pero para yo traer a la ministra tuve que hacerle como 4 antesalas. Tuve que ir a explicarle, vea ministra, tenemos estos proyectos, tenemos estas necesidades, es importante que usted vaya, saque la agenda, reserve. Un ministro la agenda de un ministro es impresionante, porque él puede decir, voy mañana, y si lo llama el presidente, pues él no, gaseosa matatinto. Ella no le puede decir, no, presidente, no voy porque voy para Cali. No, señor, me tiene que llamar a mí y decirme, no voy a Cali porque me llama el presidente. Tengo consejo de ministro extraordinario, o me tengo que ir con él para otra parte, o le resultó un chicharrón bien bravo en otra parte del país, le tocó irse a atenderlo. Entonces uno tiene que jugar con todo eso. ¿Y uno qué va a buscar? Hombre, que le ayuden al alcalde, que le ayuden al director de una universidad, que le ayuden al director de un gremio, a que puedan hacer proyectos con el aval del gobierno. A veces en proyectos que ni siquiera necesitan plata, como el caso de lo que comenté hace un rato con los empresarios vallecaucanos en Buenaventura. Necesitan es que el gobierno los respalde, que diga, lo veo bien, hágale. Yo quiero preguntarle, ya que David menciona Capuchiski, el Canal 2, ¿qué significa para usted el Canal 2 y qué significa para usted también el periodismo y ahora estar casi detrás de bambalinas? Porque ahora los medios cuentan, usted es generador de noticias. Mire, el periodismo es, y vuelvo al tema de mi historia con la iglesia, el periodismo es como el sacerdocio. Usted puede que se retire, que usted pida dispensas al Vaticano, pues usted no deja de ser cura. Yo estuve y nunca yo no llegué ni siquiera a ser novicio, pero yo quería hacerme cura. La vida no me lo permitió por alguna razón ser cura eclesiástico, pero yo me siento cura laico y lo digo así, con todas las letras. O sea, nunca dejaré de ser cura. Como igual soy periodista desde que estaba en el Colegio Salesiano. Yo fui el fundador del periódico salesiano, de la emisora salesiana. Yo andaba por todo el país en las convivencias salesianas y yo era el que hacía los reportajes y hacía las entrevistas y manejaba la emisora todos los días a las 7 de la mañana, porque conozco el modelo pedagógico salesiano al dedillo, pues. Pero toda la vida lo he hecho. Sigo siendo periodista, solo que no ejerzo hoy, por obvias razones, pero mi sangre es periodista. Y yo sí les digo a los periodistas y comunicadores que me escuchan y me ven, ojo, y al director, al rector de la Universidad Valle se lo dije, a Edgar Varela, le dije,
doctor Varela, y se lo dije a la ministra de Educación, Aurora, hace como 2 meses que estuve reunido con ella. Una reforma curricular necesita que quiten ese doble titulación de periodista y comunicador. Son 2 cosas distintas. El periodismo es una cosa y la comunicación es otra. A mí me da pena con los que dicen, no, eso es lo mismo. No es lo mismo. Lo que hacen los periodistas que hoy están transmitiendo el partido de fútbol de Colombia con Uruguay, eso se llama comunicación. No, que eso es periodismo deportivo. No, por una razón. Porque para mí, y esa es mi opinión, para mí el periodismo siempre tendrá que ser contrapoder. Si no es contrapoder, no es periodismo, es comunicación. Y contrapoder no es simplemente enfrentarse o desvestir o poner en evidencia al poder poderoso, es decir, al presidente, a los ministros, a los congresistas, al Vaticano, a las grandes empresas, a los grandes medios. No, es desvestir al presidente de la Junta de Acción Comunal, al cura párroco del barrio, al director de la Asociación de Ancianos, al representante de la Asociación de la Liga Deportiva, al representante de los muchachos artistas, porque toda persona que con sus decisiones termine incidiendo en la vida colectiva de una comunidad es un agente de poder. Y si es un agente de poder, es un objetivo periodístico. Ojo con eso, es un objetivo periodístico. Así que esos periodistas que creen que son periodistas porque le sacan un escándalo al alcalde o a la gobernadora y ya, ¿y por qué no lo sacan a un gremio? ¿Y por qué no lo sacan a un cura? ¿Y por qué no lo sacan a un director cooperativo? ¿Y por qué no lo sacan al líder de una escuela de fútbol aficionado? Allá pueden haber abusos sexuales, allá pueden haber abusos dinerarios, pidiéndole al papá de ese niño o a la mamá de ese niño, tiene que pagar 5 millones para que el niño pueda venir a jugar. Y lo engañan haciéndole creer que está jugando porque lo van a llevar a ligas mayores y mentiras. Pues eso se llama periodismo. El periodismo siempre, siempre, siempre es contrapoder y en tanto sea contrapoder es un ejercicio político, político. Mientras que la comunicación puede ser organizacional, puede ser corporativa, puede ser de moda, puede ser deportiva, puede ser ambiental. Y usted me dirá, pero si es ambiental y denuncia que le tiraron cianuro al río, si usted está denunciando que tiraron cianuro al río, no denuncie tiraron cianuro al río, pero yo no sé quién es. No, vaya, averigüe quién. Cuando usted averigüe quién tiró cianuro al río, usted está haciendo periodismo. Si usted simplemente cuenta, este río tiene cianuro, pero no se atreve a ir a buscar quién le tiró, usted no es periodista. Tan sencillo como eso. Bueno, volviendo nuevamente al ejercicio como congresista. Observando la agenda legislativa un poco, encontré que hay unos proyectos mencionados en los que usted aparece, en unos como autor y en otros como ponente. Voy a tratar de hacer una doble pregunta. Una es para el público, la gente que tal vez no entiende o no conoce la dinámica del Senado, del Congreso, pues mejor dicho. Entonces, ¿cuál es esa diferencia o en qué radica esa diferencia entre autor y ponente? Y pues si nos puede hablar un poco, yo anoté algunas que me parecieron curiosas, por ejemplo esta de la ley antileyes, en la que creo que aparece como ponente. Hay una que también se trata sobre protección de polinizadores, o sea, de las avispas, de las abejas. Y hay unas en las que aparece como autor, como la de Madres Canguro y la de Catastro Justo, entre otras. No sé cuál nos pueda también hablar un poco, representante. Mire, la mecánica congresional según la ley quinta es que, por ejemplo, yo puedo presentar solo o en compañía de ustedes dos que son también congresistas, un proyecto de ley. Los proyectos de ley entran siempre por comisiones. Yo hago parte de la comisión tercera. Entonces se supone que yo presentaré proyectos de ley que tienen que ver con comisión tercera, aunque puedo presentarle en cualquier comisión, nada me lo impide. Una vez que yo presento mi proyecto, ese proyecto de ley en comisión pasa a una cosa que llaman reparto, asignación. Entonces se decide
vamos a nombrar a Diego y a Sebastián como ponentes del proyecto de autoría de Alberto Tejada. O sea, yo soy el autor de la iniciativa, pero ellos dos son los que van a estudiarla, o 3, o 5, o 10. Y ellos dos darán un informe positivo o negativo. Positivo dicen, siga, la ponencia es buena, entonces avalamos que pase a plenaria. O pueden decir, esto no sirve para nada, o no es el tiempo, o no hay recursos, o cualquier argumento técnico, dejémosla aplazada o hundámosla, entonces se hunde. Esa es la mecánica. Si pasa a la plenaria, generalmente pasan a plenaria de Cámara. Los proyectos de comisión primera son los que pasan generalmente al Senado primero, pero en general pasan por plenaria de Cámara primero. En Cámara generalmente se hacen 2 debates, porque siempre se hacen 4 debates por legislatura. Legislatura es un año. Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo el debate de la reforma a la salud. Ese que es un proyecto que ha sido muy complejo, estamos en segundo debate. Una vez que salga de la plenaria de la Cámara, si logramos que pase, digámoslo, pasa a 2 debates en el Senado. Y si sale en el Senado, es ley de la República. En el Senado se puede hundir. Entiendo. ¿Sí? Y además se pueden cambiar. Yo puedo entrar con 143 artículos y salir con 120, o con 143 y salir con 190. ¿Por qué? Porque los congresistas hacemos proposiciones. Agreguémosle esto, quitémosle esto, modifiquemos esto. Esa es la mecánica. Ok. Hábleme en concreto de un proyecto. De un proyecto. Por ejemplo, yo decidí en el primer año no presentar ningún proyecto. Yo soy solo autor de un proyecto de amnistía e indulto. Ese lo presenté yo, en compañía de Leila y de Andrés Cancimance, Leila Rincón y Andrés Cancimance, y nos lo avalaron como 25 congresistas. Pero ese proyecto no alcanzó a pasar en la legislatura anterior, ahora lo van a volver a presentar. Yo no me voy a desgastar en ese proyecto. Decidí no volver a ser yo proponente, digámoslo, porque tengo intereses en presentar, no ahora, sino en el próximo año, 2 proyectos adicionales que sí van a ser de mi autoría. A mí me interesa mucho el tema, por ejemplo, del endeudamiento de las familias colombianas con el sector financiero a propósito de vivienda. Ese es un tema que estoy estudiando con mi equipo, tengo mucha información y yo creo que vale la pena meterle la mano a ese proyecto. Pero sí participé recientemente con otros colegas, entre ellos con el doctor Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, que es un hombre muy estudioso y muy técnico, un proyecto donde logramos quitarle un mico que tenía la ley desde el año 93. Mire usted, la ley decía que los excedentes de las instituciones territoriales, alcaldía, gobernación, podían ser manejadas temporalmente en entidades financieras. Los recursos que quedaban. Los recursos que tenés para 15 días, para 3 meses, temporales. Y por allá en una reglamentación, que es lo que siempre hacen, se inventaron entidades financieras bancarias. Entonces sacaron al sector cooperativo financiero. Entonces el sector cooperativo lleva 30 años viendo que el Grupo Aval, el Grupo Bancolombia, el Grupo Da Vivienda, el Grupo Colpatria, se comen esa plática. ¿Usted se imagina los 2 billones de Cali, 30 días guardados en los bancos? Eso es un dineral. Pero el banco cooperativo no ha podido jugar. Entonces logramos sacarlo. Ya es ley de la República. Ese proyecto yo me enorgullezco de haber sido coordinador ponente con Oscar Darío y ya salió. A ese tipo de cosas nos dedicamos. José Alberto, para ir concluyendo, una pregunta muy importante. ¿Cómo ve el gobierno de Gustavo Petro? El gobierno de Gustavo Petro hay que mirarlo desde adentro y desde afuera. Si usted lo mira desde afuera y lo mira como mirando un carro blindado,
usted dice, eso tiene muchos claros oscuros, eso allá adentro como que eso como que nadie lo entiende, sobre todo si usted es oposición. Entonces, y si usted es parte de los medios corporativos de información, que yo no lo llamo medios periodísticos, entonces, claro, cualquier posibilidad, por chiquita que sea, mejor dicho, cualquier papaya que dé el gobierno, se la cobran con creces y la magnifican. Que el gobierno llegó tarde a reunirse con el presidente de Corea, pues dicen que fue que no se reunió. Que el gobierno llegó tarde a la ¿cómo se llama? A la graduación de generales de la policía, pues que el gobierno incumplió, pero nadie dice que el gobierno venía del tambo, y que en el tambo hay un problema gravísimo, pero nadie dice que venía de allá de Tarra, de arriba, del Catatumbo. Entonces, si lo ves desde afuera, vos ves un gobierno que como que no decodificás, y te lo decodifican según los intereses de la oposición. Si lo ves desde dentro del carro blindado, tú ves afuera muchos nubarrones, porque el cerco mediático que tiene este gobierno es impresionante. Mejor dicho, se han alineado todos. Es que usted escucha, yo porque prefiero no ponerme a pelear, pero a veces me dan ganas de llamar a Blue Radio, a Caracol Radio en la mañana. Yo me levanto escuchando noticias porque es mi papel, yo tengo que estar dateado. Y cuando salió, por ejemplo, lo de los famosos 80 billones que se habían robado en petróleo durante más de 20 años, no más de 30 zánganos del establecimiento colombiano, eso sí, mantenidos por el país. Ningún medio corporativo los llamó a entrevistarlos, a pedirles cuentas, nadie. Ni Néstor Morales, ni el Gómez, ni Julio Sánchez Cristo, ni ese Vélez que es tan grosero y tan patán con las personas que entrevista. No, ahí sí, agallinados todos mancebitos, todos lacayos, son unos periodistas lacayos, miserables, mejor dicho. Pero cogen a un ministro o a una ministra o a un director de un instituto que están tomando decisiones, y eso es, búsquele por dónde le parten el espinazo. Y yo digo, por Dios, ¿esto qué es? Esa sevicia. Como no pudieron y como saben que es verdad, que la gente de a pie, la gente común, la gente que sabe cómo se cocinan las aves, saben que este gobierno sí está haciendo cosas y sí quiere hacer cosas. Entonces, esa gente no se deja engañar. La gente no es tan tonta. Pudo haber sido muy pendeja, pero ya no. La gente, mire mi mamá. Yo lo hablo por mi madre. ¿Más petrista que mi el madre, Papa? Mi madre es petrista desde los años 2018. Yo no sé de dónde le salió el amor por Petro a mi mamá. Un día cualquiera, ay, a mí cómo me encanta ese señor. ¿Y por qué te gusta? Porque es que es tan decente para hablar. Ese señor nunca se ve bravo. A ese señor le dicen de todo y él nunca se descompone. Y yo lo escucho y tan inteligente. Eso le brotan las palabras, yo no sé de dónde le salen. Y mi mamá es enamorada de Petro, pero enamorada. Y no pensaba que su hijo iba a terminar en el gobierno, y ni mucho menos siendo el partido histórico, ni mucho menos siendo cabeza de lista a la Cámara por el Valle. Hoy la fui a visitar. Uy, tengo una rabia, mijo. ¿Y por qué? Porque esa vieja, hay como que una mujer, que yo no sé quién ha salido a decir que hoy en los partidos iban a hacer unos mítines en los estadios, a gritar abajo Petro, abajo Petro. Y me decía, tengo una ira, yo quisiera tener menos edad para irme a meter a esos estadios y gritar que es arriba Petro, arriba Petro. Y yo le decía, pues te voy a llevar a la casa de Nariño. Le voy a decir a Petro que te contrate como su guardaespaldas. Pero no es mi madre, mi madre es un símbolo. Una señora de 87 años, que muchas de las cosas que dice Petro no las entiende porque son muy técnicas, pero intuye
intuye que no la están engañando, intuye que puede que Petro se equivoque. Yo mismo soy autocrítico con Gustavo Petro como presidente porque a veces creo yo, lo digo con toda consideración y con todo cariño por el presidente, que a veces sueña, ¿cómo dice? Habla de sus sueños, no los piensa sino que los habla. Entonces, claro, no es lo mismo soñar con, no sé, crear la agencia aeroespacial que hacerla. Soñar está bien, porque hay que soñar, pero si tú lo dices, le das papaya a los medios enemigos y a la gente enemiga para decir, vea, este loco, ya no va a embarcar en que vamos a hacer cohetes para la luna. O cuando él habla del ferrocarril del Pacífico a la costa, entonces dicen, ese es un loco, ese cómo nos va a llevar por el aire si no somos capaces de ir por tierra. Pues él está soñando, seguramente eso va a demorar 20 años, pero está queriendo poner los mojones. Hay que entender eso. Y Petro ha dicho, y yo le creo, él no vino a quedarse en el poder. Él vino a sembrar los mojones que le permitan a próximos gobernantes que tengan un ánimo progresista y una ética política progresista. Hola, este país no está buscando una revolución marxista, ni comunista, ni socialista. Este país lo único que está buscando es mayor democracia social, mayor democracia económica para que haya mayor democracia política. Y eso se llama inclusión, eso se llama redistribución, eso se llama acabar monopolios, acabar oligopolios, acabar las mafias incrustadas en el Estado, que esas sí se roban la plata del Estado y se hacen empresarios con la cédula. Pero hay que respetar al empresario que se levante todos los días a construir país. Hay que respetar al educador que se levanta todos los días a construir país. Hay que respetar al vendedor ambulante que se levanta todos los días no a llorar, sino a rebuscársela para llevarle la comida a sus hijos. Ese es el país que queremos y por ese apostamos. Bueno, a José Alberto Tejada, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. En ningún momento lo hablamos, me dijo pregúnteme lo que quiera y así fue. A mi compañero David Rivadeneira, gracias también por acompañarnos. A ustedes, ya lo escucharon a un hombre que ha ido desde estar con los curas, querer ser cura, pero también ser empresario, pero también periodista y ahorita en la política. El Cucho del Canal 2 le decían, hoy el Cucho del Canal 2 hace unas reflexiones acerca de su vida, pero también de lo que este gobierno se debe comprometer a hacer por esos vendedores ambulantes, por esas madres cabezas de hogar, por esas mujeres desplazadas. Mucha gente votó por el representante José Alberto Tejada y a ellos va este programa para que lo conozcan. Aquí está, probablemente no lo ven mucho porque se la pasa a Bogotá, Cali, Cali, Bogotá. Este fue el programa La Voz de Nuestra Gente. Mi nombre es Laura Cruz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.